Y antes, vamos a ver, dice Dilsa Toledo, dice, pues nosotros tuvimos un tiempo muy difícil porque falleció mi suegro y mi tío político. Toda la familia enfermó y a mí me dio muy leve. Fue muy triste esa época, ¿cómo no? Tenía una terrible depresión, casi no nos veíamos con mi esposo, caí en depresión, pero gracias a Dios hoy lo podemos contar. Claro, hoy lo podemos contar los que estamos aquí, pero hubo mucha gente que no lo contó. De verdad, los hospitales eran un show y el tema de la escasez de medicamentos era terrible. Bueno, una cosa terrible. ¿Tú crees que todo eso no le pegó a los niños? ¿Tú crees que todo eso no les afectó? ¿Tú crees que no ir a la escuela no les afectó? Por supuesto que sí. Y a ti también como adulto o como adulta también te afectó. Aunque no lo creas, así fue. Y esa es la realidad. Un trastorno de adaptación se define como una reacción emocional o de comportamiento ante un evento, un cambio estresante identificable en la vida de una persona que se considera inadaptada de alguna manera. No es una respuesta sana esperada al evento o el cambio. La reacción debe producirse dentro de los 3 meses de que se haya identificado la ocurrencia del evento o el cambio estresante. El evento o cambio estresante identificado en la vida de un niño o adolescente puede ser una respuesta inadaptada a una mudanza familiar, el divorcio, la separación de los padres, la pérdida de un ser querido, el nacimiento de un hermano o una hermana, una enfermedad repentina, las restricciones en la vida del niño o a una enfermedad crónica o a una pandemia. Aquí lo dice muy claro, que pueden provocar este trastorno de adaptación. O sea que sí está dentro de los parámetros que esto nos marca. Dice, el trastorno adaptativo es la respuesta fisiológica a situaciones de estrés que implican la aparición de síntomas emocionales o conductuales significativos clínicamente. Los síntomas consisten en un malestar mayor al esperable dada la situación estresante, con o sin deterioro significativo de la actividad social o laboral. Aparecen y durante los 3 meses siguientes al inicio del acontecimiento que es estresante. Este trastorno debe resolverse dentro de los 6 meses que siguen a la desaparición del efecto estresor, pero los síntomas pueden persistir durante un periodo prolongado de tiempo si aparecen como respuesta a un estrés crónico, es decir, una enfermedad de depresión crónica que puede ser la secuela del trastorno adaptativo y a otra situación estresante con preocupaciones importantes. ¿Por qué mencionamos esto? Porque el trastorno adaptativo, como lo vuelvo a repetir, no solamente fue la cuestión del encierro para muchas personas, en especial para los niños, sino que también tuvo que ver con una situación, dadas las circunstancias, que a lo mejor por estar con la familia ahí en ese núcleo, se separaron, discutieron, ¿me explico? O sea, todo ese tipo de situaciones tuvieron que ver y que lo asocian obviamente a la parte de la pandemia. El trastorno adaptativo no nada más se queda aislado en el hecho de la pandemia, sino lo que esto generó por las pérdidas, por los decesos, por el desempleo, por las peleas que hubo en casa, ¿me explico? Fue un todo. Bien, luego dice, los trastornos de adaptación con frecuencia son una reacción al estrés. No hay una única causa directa entre el evento estresante y la reacción. Los niños y adolescentes varían en su temperamento, experiencias dadas, vulnerabilidad y aptitudes para seguir adelante. La etapa de desarrollo en que se encuentra y la capacidad de su sistema de apoyo para satisfacer sus necesidades específicas relacionadas con el estrés son factores que pueden contribuir a su reacción antes de un estrés específico. Los eventos estresantes también varían en duración, intensidad y efecto. No hay evidencias disponibles que sugieran un factor biológico específico que causa los trastornos de adaptación, lógicamente. Pero aquí, ¿a qué se refiere con esto? Bueno, que si además de todo lo que sucedió, los padres no hicieron nada por apoyar a los hijos, si estaban igual de desmoralizados los padres, si estaban igual de tocados por el tema de la pandemia, si había igual de problemas o situaciones, muchas peleas, obviamente no tenían la fuerza para poder confrontar eso junto con sus hijos. Y lógicamente esta ausencia, pues obviamente no iba a apoyar el poderlo sanar, y mucho menos porque si no los llevaron a terapia, pues todavía es peor, ¿no? Entonces ahorita que yo he estado en temas de escuelas y que siempre he estado en temas de escuelas, no saben la cantidad de padres que me dijeron, desde la pandemia esto, desde la pandemia el otro, desde la pandemia dejó de sonreír, desde la pandemia se deprimió, desde la pandemia se aisló y ya no quiso salir,
Desde la pandemia empezó con tema de drogas, desde la pandemia, me explico, o sea, de verdad, fue un tema que sí marcó mucho, mucho a la sociedad. Y dice, claro, 2 años sin ir al colegio los niños, creo que ni sabían qué era lo que pasaba. Platicaba con mi nieto que estaba a mi cuidado porque mi otro nieto cuidaba a su papá que estaba con esa enfermedad, pobres niños, pues claro, ni tiempo teníamos de pelear. Con tantas preocupaciones nosotros, en vez de pelear, nos poníamos a orar. Bueno, era una manera de subsistir, ¿no? El tema de la oración. Entonces, la verdad es que sí, fue un tema muy estresante. Y yo quiero que observes, a través de los síntomas que voy a decir, qué tanto tú te identificas con esto y sabes que podrías tener este tipo de problemas tú como adulto, adulta o los hijos. Vamos a ver, dice, los trastornos adaptativos se codifican según la naturaleza de los síntomas predominantes. Por ejemplo, puede haber un trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo. También puede haber un trastorno adaptativo con ansiedad. O trastorno adaptativo mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo. Puede haberlo con trastornos del comportamiento. O sea, personas que se empiezan a comportar mal. En el caso de los niños, esto. Con alteración mixta de las emociones y del comportamiento. O sea que quiere decir que viene como todo, ¿sí? Y el no especificado, que puede ser muy atípico, pero que de alguna manera pues estaba ahí presente, ¿no? Ok, dice, otro criterio de codificación es según la duración. Agudo es cuando dura menos de 6 meses y crónico cuando dura más de 6 meses. Vamos a ver los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas del trastorno adaptativo es que la persona tiene humor depresivo, preocupación, ansiedad, sentimiento de incapacidad para afrontar los problemas, incapacidad para pensar en el futuro, conductas agresivas, pensamientos y dedicar mucho tiempo al día a dar vueltas al tema que te preocupa, o puede ser que te dé mucho por pensar en una sola canción o pensar en un nombre y que lo traes, algo que te da vueltas en la cabeza y que es involuntario. Aumento de la irritabilidad con una sensación de pérdida de control. O sea, la persona se irrita y se vuelve más agresiva. Apatía es una tendencia a reducir actividades diarias. Pérdida o aumento de apetito y de peso. Dificultad para conciliar el sueño. Quejas físicas como dolor de cabeza, molestias digestivas, sensación de presión torácica o temblores. Y que tu día a día y las tareas que conlleva se ven alteradas porque estás muy focalizado en ese factor estresante que está llevándose toda la atención. A ver, vamos a ver si quién reúne estos síntomas, vamos a observarlo. Definitivamente va por ahí.